en Inglaterra, en Canadá, en San Francisco y ahora actualmente vivo en Los Ángeles. Y bueno, os voy a enseñar un poco en los proyectos que he trabajado y luego nos vamos a meter directamente en lo que para mí es crear personajes. No es que yo tenga, digamos, la respuesta última de cómo hay que hacerlo, pero yo os voy a contar cuál es mi método personal, que es lo que yo creo que es importante cuando diseño personajes. Y luego os voy a enseñar los diseños que hice para videojuegos en San Francisco, en Electronic Arts, para la saga de los Sims medieval y los Sims 4. Y os voy a contar un poco cómo trabajábamos y cuál fue mi experiencia ahí. Lo primero que os quiero contar es que ahora yo trabajo en Sony Pictures Animation en Los Ángeles. He trabajado en Hotel. Ahora esta es la última película en la que estoy trabajando, que ha sido hace poco anunciada, que es la que estamos haciendo. Se llama Get Smurfy y está esquedulada para que se estrene en 2017. Esta es la última película en la que trabajé, Hotel Transilvania 2. En este caso, no diseñando personajes, desgraciadamente, pero diseñando los escenarios. Y si veis el tráiler, el teaser, que se ve en un campamento para vampiros, niños vampiros, yo he diseñado el campamento, la torre, las casas que se ven bueno, todo el escenario en general. A ver. Uy, ¿se ha quedado atascado? Ah. Vale, este es otro escenario de la misma película, de Hotel Transilvania 2, donde se incluye un personaje nuevo, que es el padre de Drácula, así que ir a verlo porque va a ser muy gracioso. Tenemos el nieto y el padre. Y yo diseñé también este espacio, donde se desarrollan varias escenas. Así que, bueno. ¿Dónde tengo que...? Ah, vale, es aquí. Otra de mi experiencia ha sido ser diseñadora de producción de un largo de animación 3D en España, que se llama El Guerrero sin Nombre, y en el cual tuve la posibilidad de ser jefa del departamento y supervisar y dirigir el departamento de arte. Y esta película que es en 3D, aunque es muy gráfica, porque el look pretendía ser 2D. Aquí es otra imagen de la misma película, que podéis ver el acabado. Estos son de mi época trabajando en un estudio pequeño donde tuve la oportunidad de hacer muchas cosas distintas, desde storyboard hasta diseño de personajes, diseño de escenarios, y en este caso hacíamos muchos commercials, mucha publicidad. Este es bastante famoso en España y en Europa para los yogures Danone, son los personajes que se llaman Equipo Actimel. Estos son los originarios, ahora han cambiado y son como más adultos. Pero esta era la etapa cartoon y divertida de los personajes. Entonces, como podéis ver, mi trayectoria es bastante variada. Yo no solo he diseñado personajes, he hecho un montón de cosas. Y yo creo que todo ello me ha servido para llegar a donde estoy ahora, que es tener un entendimiento de lo que significa una película o un videojuego o un audiovisual en general. Porque sé todo, he podido, digamos, participar en todo lo que se llama el proceso visual, el desarrollo visual. Y ahora vamos a empezar a hablar de personajes. Antes de hablar de los personajes de videojuego, yo os quiero hablar de personajes en general, que es ser diseñador de personajes y cómo acercarse a diseñar personajes. Pues para mí es muy importante, digamos, no limitarse a mirar en internet las referencias de los artistas que nos gustan, sino intentar buscar dentro de nosotros mismos y también en el mundo exterior, en la vida real, digamos, las experiencias o la inspiración para diseñar personajes. De esa manera los personajes van a ser mucho más auténticos y van a ser diferentes, no se van a parecer tanto a lo que hacen los demás. Entonces, esta es una ilustración que hice para un proyecto personal donde he retratado a mi marido, que también es diseñador artista de desarrollo visual, y es un poco que quería ilustraros que estáis siempre mirando. En su caso es a través de la cámara de fotos, porque él es muy buen fotógrafo. En el mío es a través de llevar un sketchbook todo el rato en la mano y un lápiz o unos rotuladores y estar constantemente dibujando lo que me inspira. Yo os puedo decir que en el Campus Party, aunque he tenido que trabajar hoy todo el día, he dado varias conferencias, he visto cosas muy interesantes, personajes muy divertidos que me han inspirado un montón. Gente muy interesante dando charlas o gente que estaba en sus puestos vendiendo sus ideas. Y me ha inspirado mucho. Apenas no he tenido tiempo de sentarme a dibujar. Mañana es lo que voy a dedicarme a hacer. Venir aquí y dibujar. Y también pasear por Guadalajara y dibujar. Entonces yo os animo a que
exploréis vuestra propia visión sobre las cosas y no os dedicáis solo a mirar en Internet o en Google cuando tengáis que documentaros. Por ejemplo, estos son dibujos del natural, es algo que yo hago casi a diario, es dibujar gente e intentar no ser literal con lo que veo, sino intentar buscar algo que va más allá. Si veo una persona como esta chica de aquí, intento encontrar algo que esa persona tiene de único y particular y lo intento exagerar e intento que el dibujo sea sobre eso. Con lo cual he creado un personaje único de una persona que a lo mejor no era tan especial, pero yo busco y encuentro algo que push, ¿no? Algo que exagerar para hacerlo más cómico o para hacerlo más interesante. En este caso era que la chica parecía un pájaro, tenía unas patitas como de pollo muy delgaditas y una actitud y una nariz muy puntiaguda. Entonces digo, esta chica parece una garza o un pájaro y la dibujé de esa manera. Y eso añade a su personalidad. Y en este caso, en el caso del otro personaje, es un hombre que iba comiéndose un frappuccino del Starbucks. No sé si conocéis el Starbucks, aquí tenéis, me figuro. Esos horribles cafés enormes, gigantes, llenos de nata, de 4 capas. Pues el hombre iba comiéndose uno tan enorme, era enorme. Lo que pasa es que yo pensé, mejor le hago enorme a él. Le hago a él como si él se hubiera convertido en un frappuccino de tantos frappuccinos que ha tomado. Como podéis ver, su cabeza llevaba un gorrito y yo le hice la forma del frappuccino en la cabeza, como si él mismo fuera todo ya una golosina gigante. Entonces es un poco eso, ir buscando lo divertido de los personajes. Esta otra chica que vi, que llevaba esta especie de chaqueta, como de punto y un gorro y unas gafas. Y me pareció, digo, esta chica parece un búho. Entonces intenté exagerar esa cualidad que vi en ella para crear un personaje único. Le dibujé estas orejas, le hice estas gafas, exageré la pose, lo podéis ver aquí. Incluso la mochila se la hice como si fuese una presa que acaba de capturar, como si fuera un animal, acaba de capturar esta presa. Luego aquí todavía, no contenta con eso, a veces hago eso, dibujo una vez, digo, bueno, lo puedo exagerar más, lo dibujo otra vez, digo, no, todavía lo puedo exagerar más, puedo ser todavía más mala, más más cómica, buscar más la caricatura, ser un poquito más mala todavía. Entonces la última que hice fue esta, donde jugué más con las proporciones y le hice más importante la cabeza. Ahora ya es como un búho totalmente. Si veis los ojos y veis la nariz, que hace como de pico, y la mochila que lleva es la presa que acaba de capturar. Ya es un búho total. Entonces a veces hago eso por divertirme y también por explorar esa faceta de diseño de personajes, que es encontrar lo único de cada persona y exagerarlo de manera que sea más interesante. Bueno, este es otro personaje que encontré y hice lo mismo. Primero lo dibujé, era un padre que estaba con su hijo, una cosa muy normal, pero luego intenté encontrar una historia detrás para que fuera más interesante, ¿no? Entonces lo que hice fue simplificar las formas y exagerar la proporción entre los dos personajes e intentar contar una historia. Aquí es un padre que cuida de su hijo, aquí es un superpadre, el superpadre. Y bueno, eso es lo que hago a veces por divertirme y por practicar mis habilidades como diseñadora de personajes. Así que podemos diseñar personajes interesantes como esta chica, que parece muy divertido, pero a veces no solo es suficiente exagerar las proporciones entre la cabeza, el cuerpo, jugar con el color. Puede estar divertido. Este personaje está bien, mola, pero puedo ir más allá y puedo contar algo más de ese personaje. Y entonces puedo contar esto sobre ese personaje. Era un personaje que hablaba mucho, era muy pesada, muy pesada. Entonces hice todo en torno a lo pesada que era y cómo habla, ¿no? Entonces podéis hacer ese tipo de cosas. Este es otro personaje, eran dos hermanas que solo no me dio tiempo a verles de cara, solo las pude ver de espaldas. Esta. Solo las pude ver de espaldas y tenían el pelo muy largo. A veces es divertido porque cuando estáis dibujando en un café, que yo lo hago mucho, voy con mis amigos y a lo mejor pasamos el fin de semana haciendo eso. Nos sentamos en una terraza, empezamos pidiendo un café, luego pedimos un cóctel, ¿no?, a mediodía, luego comemos, luego pedimos otro café y luego pedimos ya una copa de vino. Y ya se nos ha pasado el día y dedicamos a dibujar todo el rato. Así que os aconsejo que hagáis eso de vez en cuando porque es muy divertido y podéis hacer este tipo de dibujos. Y muchas veces la gente, sentáis en un café a ver gente y la gente pasa muy rápido. Y dices, no me ha dado tiempo, no me ha dado tiempo. Entonces tienes que desarrollar la habilidad de decir, tengo que desarrollar
tengo que ponerme unas gafas virtuales, imaginarias, con las cuales yo sea capaz de ver más allá y ver cosas que la gente no ve. Ver la personalidad de ese personaje y entonces diseñar algo que muestre esa personalidad. En este caso, con mis gafas de superpoderes, vi 2 hermanas pequeñas de espaldas y no vi más que tenían el pelo muy largo. Y entonces empecé a pensar, vale, 2 hermanas. Y empecé a desarrollar cómo podían ser esos personajes, hechos de pelo, o como aquí, hechos de pelo, o como aquí. Me pareció que el pelo era muy bonito y tal. Pensé, bueno, pues como 2 princesas, pero 2 princesas hechas de pelo. Entonces es un poco eso. Es muy playful. Ese es otro personaje que dibujé. El dibujo me quedó bonito, muy cute. Pero dices, bueno, puedo ir más allá, ¿no? Porque es un poco soso. Voy a intentar encontrar a este personaje una personalidad. Siguiente personaje, digo, voy a acentuar el pelo. Es un superhéroe. Ahora es hipster woman. El poder lo tiene en el pelo y en el tatuaje, como lo veis. Es súper poderosa, fijaros qué pelo. Está en lo alto de un edificio gigante de una ciudad tipo Nueva York. O puedo hacer que la historia sea totalmente distinta, puedo hacer que sea un drama, puedo hacer que ella realmente esté viviendo un drama, puedo intentar buscar su personalidad. Y como último ejemplo os voy a poner este ejemplo de otra hipster, pues que yo vivo en Los Ángeles en una zona que es, digamos, yo le llamo hipsterland, porque es donde hay más número de hipsters por centímetro cuadrado. Entonces es muy divertido ir a los cafés a ver este tipo de personajes tan egocéntricos paseándose y con estos outfits, estos vestidos que llevan, estos peinados. Entonces, esta chica era una sola chica, una hipster, y yo quise dibujar no el personaje, sino la personalidad del personaje. Entonces se titula Yo y mi mini yo, y es la historia de una hipster cuidando de su inner yo, que es bastante selfish, como podéis ver. Es una niña pequeña comiéndose un helado. Entonces es un poco eso lo que yo os quería transmitir. Poneros vuestras gafas de superpoder, ir a ver cosas que otros no ven y desarrollar esta habilidad, porque os puede ser muy útil luego cuando diseñéis personajes para diseñar algo único y no copiar y no decir, bueno, pues voy a hacer el siguiente homenaje de fan art. No, hacer algo único, hacer algo vuestro, hacer algo que la gente esté deseando ver, algo que aporte algo nuevo. Y además todos estos dibujos yo los tengo en cuadernos. No, yo no tiro nada, yo lo recojo todo en cuadernos y los tengo en casa. Y esto en el futuro me puede servir a la hora de, cuando esté profesionalmente en el estudio y me digan, oye, tienes que diseñar tal personaje, pues yo puedo ir a mis archivos y echar mano de ideas que tengo antiguas, de todas estas ideas, y me puede inspirar. Ah, pues mira, lo voy a hacer de esta manera, pues voy a usar esta idea, pues voy a usar esta otra. No, todo esto no se va a la basura, todo esto sirve. No solo para entrenarte y para divertirte, porque es muy divertido, sino para trabajar. Aquí estoy yo, en Hipsterland, en plena acción, dibujando personajes en un café. Ahora os quería comentar, ¿dónde os podéis inspirar? ¿En Google? Sí, os podéis inspirar en Google, pero es mejor, digamos, que tengáis fuentes paralelas de inspiración. Aparte de la realidad, de ir a museos, de vivir y de ver gente real, aparte, buscar buenos libros de vestuario como estos. Son de exposiciones en el centro, en Los Ángeles, en el Museo de Arte Moderno. O este es buenísimo, este es genial. A todos los que estéis interesados en diseñar personajes, incluso mundos, os recomendaría comprar este libro, porque es una enciclopedia visual de todo lo que existe. Entonces os puede dar unas ideas buenísimas. Yo lo uso un montón. Por ejemplo, tengo que diseñar el color scheme, o sea, el color de un mundo o el color de un vestuario, pues me voy a ver rocas y me da un montón de ideas, ¿no? Fijaros en el patrón que tiene esta. Fijaros qué combinación de colores tan bonita y tan appealing. Pues podéis sacar ideas que las podéis descontextualizar. No vais a diseñar una roca, vais a diseñar un vestido con eso. O vais a diseñar un personaje que es un alienígena y va a tener esa gama de color. Utilicéis esos colores y os va a quedar muy atractivo. O fijaros en estos insectos, las formas que tienen o los colores. Es un catálogo enorme, podéis adquirir un montón de ideas, o sea, os podéis inspirar un montón con esto. ¿Cuántos aliens se pueden sacar de aquí? Dios mío, se pueden sacar un montón. O hablando de color, ¿cuántas cosas se pueden diseñar fijándose en la naturaleza y en los colores que ya tienen las cosas que existen?
sacar estos colores de la rana y ponérselos a otra cosa, ponérselos a un coche de carreras, ponérselos a un personaje, ponérselos a un prop. Bueno, y ahora vamos a hablar de cómo hago yo para diseñar personajes y para videojuegos y qué herramientas uso. En este caso os voy a poner un ejemplo que hice usando un programa de 3D que se llama ZBrush, que en inglés es ZBrush. No sé cuántos de vosotros lo conocéis o lo usáis, ¿sí, no? Pues yo lo descubrí y la verdad que estoy enganchada, me encanta, porque te permite pensar directamente en 3 dimensiones, diseñar directamente en 3 dimensiones y resolver todos los problemas de antemano. Entonces un día, esto es para un proyecto personal del estudio que tengo yo paralelo a mi trabajo profesional en estudios. Yo tengo un estudio personal con mi marido que se llama Tail Twins y nosotros desarrollamos proyectos independientes. Entonces este es uno que desarrollamos con otro estudio. Y aquí yo tenía que diseñar un alien y entonces digo, bueno, ¿qué alien diseño yo que no se haya diseñado ya? Porque estamos hartos de ver aliens por todos lados y son todos asquerosillos y son todos grimosillos y dan todo mucho miedo. Este, por supuesto, como buen alien que se precie, también tenía que dar miedo. Pero intenté encontrar otro acercamiento al diseño de este personaje. Entonces yo estaba pensando y un día, precisamente, paseando por la calle, vi en un jardín en Pasadena una flor como esta y dijo, ya está, ya sé lo que voy a hacer. Voy a usar esto tan bello con una cosa horrible como esto, que es lo que más o menos la gente tiene en mente cuando piensa en un alien, ¿no? En algo peligroso, en algo desagradable. Y voy a crear algo con ello, único. Y luego además voy a hacer algo que se hace mucho, que es humanizar los personajes, ¿no? Ponerles rasgos humanos a los personajes. Entonces, de alguna manera, voy a incluir una cara. En este caso quería que fuese una cara humana, como esta que veis aquí, pero con la inexpresividad que tiene este tipo de maquillaje, que hace que, de alguna manera, parezca humano, pero no es. Parece como una máscara de muñeca, ¿no? Mirad esto. Esto es un maniquí. Da mucho miedo porque es muy inexpresivo. Entonces yo quería combinar todo eso. Quería hacer un alien que fuera peligroso, que se hiciera pasar por humano, pero que no lo fuera. Entonces, que hubiera, aunque tuviera una cara humana, diera una sensación de esto es raro, esto no. Y que luego tuviera un lado peligroso y desagradable. Entonces lo creé. Este es. Podéis ver aquí los rasgos humanos, lo inexpresivo que es, y podéis ver aquí también que tiene aquí unos ojos que están como un poco camuflados. No los ves a primera vista, pero están. Eso indica, esta cara es un poco extraña. Y este es el lado peligroso. Debajo de esa cara tan bella tiene esta horrible boca, con estos dientes terribles. Este es el programa el ZBrush, que lo conocéis los que lo uséis, donde se empieza a modelar desde cero. Yo empecé a usar Dynamesh para crear este personaje y hice el primer modelado. Ese es el proceso que yo hago. Yo empiezo a ver con las ideas a lo mejor que tengo. A veces hago un sketch, a veces hago fotos de cosas que veo que me inspiran. En este caso tenía un par de fotos, las que os acabo de enseñar. Y entonces modelé este personaje intentando poner todos esos elementos que os he dicho. La cara inexpresiva, los ojos humanos, la forma de mantis, la boca, aquí. Y luego todo esto que tengo aquí, que es como pelo. ¿Veis estos elementos aquí? Así. Todo esto son los pétalos de flor. Entonces es como ella, por fuera es muy bella, pero es muy peligrosa en realidad. El siguiente paso es, agarro el personaje que he modelado y me voy a Photoshop y pinto por encima e intento ver qué variaciones puedo hacer. Intento pensar, a ver cómo puede ser qué personaje voy a hacer. Y entonces hago distintas variaciones, pruebo 2 ojos, como aquí, pruebo 3 ojos, pruebo sin boca, pruebo con boca humana, pruebo exagerar los pétalos de flor. Todo esto ya me parecía muy exagerados y estos me parecía demasiado alienígena. Así que al final fui por esta opción, que es una mezcla entre un alien, una mantis y un humano, ¿no? El siguiente paso es desarrollar esa característica que quería hacer de peligro de este personaje. Entonces, yo tengo mi modelado de ZBrush y pinto sobre Photoshop, pinto sobre ello
intentando desarrollar más el diseño, antes de irme otra vez a ZBrush a modelarlo más. Porque se pierde mucho tiempo modelando y sin embargo en Photoshop es muy fácil, si tú tienes una base muy simple de 3D, de modelo, pintar encima y, como habéis visto aquí, hacer muchas variaciones muy rápido. Entonces aquí, como veis, pinté esa boca en Photoshop y digo, ah, mira, esto es lo que yo quiero conseguir. Quiero conseguir que sea así de desagradable y de asquerosilla y de peligrosa, ¿no? Y quiero este contraste entre esta cara blanca y humana y este monstruo. Entonces me vuelvo. El siguiente paso que hago es pensar en qué colores le voy a poner. Entonces esto es también Photoshop. Sobre el mismo modelo de ZBrush, pinto y experimento. Pues mira, voy a hacerle ojos que sean de animal, como estos, ¿no? Que no tienen pupila y siempre son misteriosos y oscuros. O voy a hacerle ojos que son de humana. O voy a probar cómo hago lo de los pétalos de flor alrededor de su cuerpo. Entonces experimento con ello y hago varias opciones. Hice un montón, estas son solo 2 de ellas. Me vuelvo entonces al ZBrush y lo modelo. Y este es el modelado. Modelo el personaje en alta, siguiendo el diseño que he hecho en Photoshop. Lo poso de manera que ya no está recto, sino que tiene una pose así como de un personaje, un animal que está acechando una presa, ¿no lo veis? Así como con el cuello lanzado hacia adelante o como esto. Pruebo también con la luz, que en ZBrush es muy fácil utilizar la luz y podéis testar que el modelo que habéis modelado funciona bien luego con distintos sets de iluminación y vais a poder crear, solo moviendo la luz, un montón vais a poder experimentar un montón con ello y crear distintos sentimientos en el espectador, ¿no? Por ejemplo, iluminar la cara totalmente como aquí o iluminarla menos, dejando partes oscuras, donde aquí estoy ocultando la boca, entonces es todo solo su parte bella, no es su parte peligrosa. Aquí solo estoy iluminando un poco los ojos, o aquí estoy solo iluminando la boca y la parte monstruosa. O sea, como veis, el mismo personaje, según lo ilumines, según señales unas cosas, la parte monstruosa o la parte humana, te da mucho juego. Entonces, yo os animo a que utilicéis más la luz en ZBrush para explorar que vuestro personaje funciona. Entonces, bueno, después de esto, otra cosa, este es el mismo personaje. Lo que quise hacer son unas imágenes que fueran más cinemáticas. Aquí, como veis, el personaje es un maniquí, es como una escultura. Aunque he experimentado con la luz, se sigue viendo muy 3D, ¿no? Se sigue viendo un maniquí 3D. Sin embargo, si yo, cuando quiero vender la idea de este personaje, en vez de enseñar esto, enseño esto, lo que estoy vendiendo es un personaje dentro del frame de la película, el frame de cine de la película. ¿Veis? Dentro de una acción, es un personaje mirando a través de una ventana. Hay una lluvia, lo que indica que el personaje está fuera de la habitación. Y es una pena que con la luz que tenemos aquí no se ve, pero por aquí hay un montón de reflejos, como si esto fuera un cristal del típico laboratorio, ¿no? Donde hay un montón de maquinitas y de números y tal, y están todos reflejados aquí. Entonces, lo que he intentado crear es una atmósfera para este personaje, de manera que no solo estoy enseñando el modelo, sino estoy creando una historia para este personaje y estoy vendiendo el personaje como algo más que un simple modelo, sino como un personaje real. Un personaje que está, fijaros que casi solo se ve un ojo, la composición es muy fuerte, así en V. Estoy intentando crear algo muy fuerte, muy strong, para vender la psicología del personaje y no tanto el modelo. No he usado el cuerpo, he usado solo lo más fuerte del diseño, que es la cara. Y eso es lo que os quería comentar un poco, que cuando hagáis trabajo personal y tengáis toda la libertad creativa, os atreváis a ser brave, atreveros y juntar conceptos opuestos, atreveros a explorar, a experimentar y luego presentar las cosas siempre dentro de una historia. Crearles un mundo a los personajes y presentarlos de manera que estéis hablando más de cómo no tanto de lo que ves, sino de lo que sientes. Pensar en lo que va a sentir el espectador cuando lo vea. No ser tan descriptivos y ser más, explorar más lo que sentís, más que lo que veis. Y si os lo tenéis que inventar un poco, si os sugiere un personaje algo que no está en ese personaje, da igual, ponérselo. Porque eso es lo interesante y lo divertido de crear los personajes. Y estos son unas herramientas que yo uso, son muy útiles, lo podéis comprar por internet.
Esto es una cabeza de maniquí. Este es el autor, Jonas Aro, ha desarrollado esto. Él es de allí de California. Y este es Plans of the Head, es esto. Y él vende esta cabeza, la podéis comprar. Tiene más o menos este tamaño. Y es muy útil cuando tenéis que modelar, porque a veces, para visualizar en 3D, yo no sé vosotros, pero yo a veces digo, vale, intento dibujarlo antes de modelarlo, pero a veces, si tienes esta cabeza física, la puedes tocar. Dices, ah, mira, cómo se hunde esto, tal. Puedes tocar la cabeza y realmente sentir cómo es el modelo y luego trasladarlo a tu modelado. Entonces yo lo hago mucho. Y luego también está muy bien este otro, que es un cuerpo humano anatómico, para si tienes que diseñar personajes, tienes que diseñar todo el cuerpo de los personajes. Bueno, y ahora los Sims, por fin. Voy a hablaros un poquito rápido de mi trabajo en los Sims. Es el primer videojuego que trabajé ahí en San Francisco, y lo que teníamos que hacer era diseñar un videojuego con personajes medievales. Y teníamos la tarea de hacer algo que la gente pensara que era medieval y que fuera lo que la gente tiene en su imaginario colectivo de lo medieval. Y claro, tiene que ser un juego que es para que le guste a gente de todo el mundo. Gente que ha tenido Edad Media, todo el mundo ha tenido Edad Media realmente, pero esto era más la Edad Media europea. Entonces, ¿qué es lo que la gente entiende por Edad Media? Pues una cosa muy ecléctica, que va desde los tiempos de los romanos hasta el siglo XIX prácticamente, ¿no? Cualquier cosa a veces se considera medieval. Entonces teníamos una lucha entre lo que era más fantástico como esto o lo que puede ser más realista como esto, ¿no? Entonces estuvimos intentando hacer un balance entre una cosa y otra. En este caso, este es el diseño de una... lo que teníamos que diseñar eran personajes que les llamamos héroes, que son con los que los jugadores van a jugar. En este caso ya no es tanto... la particularidad que tiene el videojuego no es tanto que creas un personaje cerrado para que el espectador de manera pasiva se siente a ver su historia, como crear un personaje que tenga posibilidades, un personaje que está abierto, que sea atractivo para el jugador, para que el jugador lo haga suyo, le cambie. En este caso podían los jugadores cambiar los colores de la ropa y distorsionar el cuerpo, cambiar la etnicidad del personaje, podía ser cualquier color de piel que os podéis imaginar, podía cambiar los rasgos físicos, podían cambiar la ropa, podían cambiar el peinado, podían cambiar los tocados y podían cambiarle el color de los vestidos. O sea que podían hacer un personaje bastante customizado para jugar con él. Entonces, bueno, esto es un poco como yo diseñé uno de los personajes. Con las premisas que teníamos era que fuera europeo, de la Edad Media europea. Entonces yo busqué siluetas que fueran muy fuertes como estas, ¿no? Que con una rápida, de primera mano, o sea, a la primera vista, reconociéramos que eso era medieval. Entonces esta silueta es muy reconocible como medieval. Es la que utilicé yo para el personaje anterior que habéis... Este personaje, ¿no? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el director de arte tenía esta referencia de pintura del siglo XIX, de los prerrafaelitas, como la referencia para que nosotros diseñáramos. ¿Y qué es lo que nos teníamos que fijar de esas referencias? Pues nos teníamos que fijar en el tratamiento de color y de textura. Teníamos que diseñar personajes que las outfits y que todo fueran muy texturales y muy pictóricos. Tenía que ser más pictóricos que lo que habían sido los Sims 3, que son bastante, digamos, straightforward, son bastante, un poquito plasticosos. Estos tenían que ser pictóricos. Entonces, como veis, las referencias son muy evocativas y muy pictóricas. Y también utilizamos pintura de todas las épocas. Esta es la pintura renacentista, actualmente renacentista del Renacimiento. Entonces yo uní esas siluetas anteriores que son muy reconocibles con algo más épico, como puede ser un caballero medieval, para crear esta heroína que yo quería crear, que era la monarca del reino. Una cosa que tienen los Sims y que es muy buena es que por cada héroe que creas tienes dos posibilidades, puede ser hombre o mujer. Y dentro de cada héroe hay 5 o 6 posibilidades en las que tú puedes elegir. Puede ser un monarca, pero hay varios tipos de monarca. Y según tu personalidad puedes elegir uno u otro y transformarlo.
Entonces, yo en este caso utilicé elementos que también son muy icónicos de lo medieval, como puede ser la cruz de los templarios, estos colores rojo y blanco, o animales mitológicos medievales como pueden ser los grifos. ¿Veis? Y creé este personaje con una silueta icónica y todos esos elementos. Y luego el jugador podía cambiar los colores dentro de esto. Aparte le creé elementos que hablaran de que ese personaje es real, es un personaje de la realeza. Entonces tiene que tener elementos muy ricos como son las coronas o como son la piel de armiño, como veis aquí en la capa, o como son todos estos brocados bordados a mano en la Edad Media con hilo dorado. Entonces yo incluí eso con unos patrones además que están sacados de un catálogo de Taschen. Por eso es lo bueno de no ir a internet, sino de tener buenas fuentes de documentación. Este catálogo de Taschen son una recopilación de diseños de la Edad Media recogidos en el siglo XVIII y XIX por los enciclopedistas. Entonces tienes cosas, patrones que realmente se usaban en la Edad Media y los puedes incorporar a tus diseños. Aquí, como veis, es el acabado final, cómo queda en el juego, porque esa es otra cosa. Nosotros siempre diseñamos, pero diseñamos en función de cómo se va a ver en realidad. Tampoco podemos diseñar un montón de cosas que sabemos que no se pueden meter en el juego, pues porque el engine del juego no lo soporta, o porque se va a jugar en PC, o porque se va a jugar en un móvil, o por las características técnicas que tenga el juego. Entonces siempre tenemos que tener en mente las limitaciones y las posibilidades, las dos cosas. Y en este caso había que hacer un montón de economías a la hora de diseñar para no caer en problemas técnicos. Pero por el otro lado teníamos la ventaja de que podíamos realmente trabajarnos este look tan, digamos, alucinante y tan pictórico. Este es el modelo, digamos, este es como se ve dentro del juego, como lo va a ver el espectador, donde va a poder elegir su customización. Como veis, aquí le han cambiado la piel a otra etnicidad. Hay muchas posibilidades. Y este es el modelo de modelado. Digamos que lo que hacen los character artists, que modelan y texturan el personaje. Estos son, dentro de toda la variedad de monarcas que teníamos, reinas, estas son todas las que teníamos para que los jugadores eligieran. No solo teníamos una, teníamos 5 y cada una tenía una personalidad distinta. Y como tampoco, debido a las limitaciones de lo que es trabajar en videojuegos, no podemos tener personajes de distintas alturas o distintos tamaños, tenemos que utilizar un solo cuerpo, ¿no? Una sola forma de cuerpo, con lo cual todas van a ser igual de altas y van a tener un poco la misma estructura por limitaciones técnicas. No queremos reusar las animaciones, queremos que sean en el mismo rigging y todas esas limitaciones técnicas que se tienen en videojuegos. Entonces, si quieres trabajar diferenciando personajes, tienes que trabajar con elementos más sutiles como son la silueta. Mirad, ¿veis? Los personajes son distintos porque van a ser reconocibles por su silueta de lejos, van a ser instantáneamente reconocibles. Así que ya veis que son 5 personajes distintos que además tienen ropa y caracterización distinta que les hacen a cada uno una personalidad distinta. Esta, digamos que es una reina más épica, más de las leyendas de Arturo, ¿no? Más de la Baja Edad Media. Y esta es un poco más... Esta no la pidió marketing en concreto, porque querían algo más tipo princesa Disney y Pretty. Entonces nos fuimos al siglo XIX, realmente estas mangas son románticas, del siglo XIX, el escote y todo, y les hicimos la princesa Disney. Lo que intenté fue incluir pues, elementos medievales como puede ser el patrón del vestido, el armiño, los brocados y todo eso. Esta es otra reina que podríamos decir está dentro de la gama de las que podían ser malvadas o brujas. Esta es una más convencional y esta es una más gótica, donde podéis ver que tiene elementos donde las formas no son tan suaves, sino que tiene elementos picudos y elementos góticos, como son este collar que lleva, los triángulos que hay por todos lados en su diseño, incluso los detalles de brocados y demás que están sacados de diseños góticos de la época medieval. Aquí esto ya fue más divertido. Aquí teníamos que crear unos piratas. Y como veis aquí, aunque yo haga este diseño tan chulo de esta mujer tan mala y tan divertida,
Luego realmente cuando lo modelen van a modelar esto que veis aquí, porque este es el modelo que tenemos para compartir los riggings, las animaciones y todo. Aquí hay más espías, diferentes tipos de espías para los espías masculinos. Este es muy divertido, es una comparativa que he preparado para que veáis ese es el diseño que nosotros hacemos, yo hice en Concept Art. Esto es cómo se va a ver en el juego, que como veis se ve un poquito más de videojuego, un poquito menos pictórico, pero bastante. Y este es cómo van a venderlo los de marketing, que parece una película, vamos. Hay un nivel de detalle en las arrugas, en todos los cosidos y tal, que no tiene los diseños en el juego, evidentemente, porque tienen que estar más optimizados para que se pueda jugar rápido. Entonces, estos son los tres, digamos, los tres estados. Cuando trabajéis en videojuegos, a veces os van a pedir este tipo de imágenes totalmente fantasiosas para vender el juego que no se van a corresponder con la realidad de luego jugar en el juego. Este es otro diseño de otro personaje. Y esto es como diseñamos. Yo ofrezco muchas posibilidades a los diseñadores del juego para que digan, bueno, me han dicho que tengo que diseñar un bardo femenino, un personaje que se va a dedicar a ser pendenciero, a contar historias, a tocar instrumentos, a meterse en peleas y bueno, y tiene que ser medieval. Entonces yo le ofrezco muchas posibilidades distintas, más épicas, más guerreras, más como gitanas, más femeninas, más sexy, y le ofrezco todas estas posibilidades a los diseñadores. Ellos eligen la que les gusta, en este caso fue esta, y yo lo que hago es pintarla primero en values de gris, de blanco y grises, y luego en color, y luego la coloreo. Y en el color exploro qué tipo de texturas y y cómo van a funcionar los materiales en el personaje. Este es otro ejemplo. Estos son los bardos masculinos, por ejemplo. Los chicos, que van a ser iguales, pendencieros y se van a meter en líos, van a tocar instrumentos y tal. En blanco y negro en color. Esto es cómo trabajábamos, porque en los estudios, allí en el estudio de Electronic Arts, éramos 2 diseñadores de personajes y luego teníamos 2 o 3 modeladores, pero que estaban allí para modelar los personajes y encontrar el estilo técnico de cómo desarrollar el videojuego. Pero luego lo que era, cada personaje que diseñáramos se iba a modelar en China en un estudio de externalización. Ellos externalizaban el modelado a China. Entonces, desde el departamento de arte, una vez que habíamos diseñado el personaje, teníamos que preparar este tipo de material donde incluíamos todas las referencias, cómo se iba a ver el personaje por detrás, todos los detalles técnicos para que lo modelaran y todas las referencias de cómo iban a ser los acabados de cada elemento en el diseño. Acabados para que ellos allí tuviesen una referencia y pudieran darle al modelo este acabado. Y cuando lo modelaban, en este caso quedó así. Quedó muy bien. Lo hicieron muy bien. ¿Veis? Este es el acabado final dentro del juego. Esto es lo que el jugador va a encontrarse. Estos son, aparte de diseñar personajes, tenemos que diseñar un montón de peinados, de tocados infinitos, para que los jugadores tengan variedad y puedan crear el personaje que ellos quieran, que tengan muchas posibilidades. Puedan hacer sus personajes, el peinado que ellos quieran, y darles la personalidad que ellos quieran. Y ya como último os voy a poner un ejemplo de los médicos que teníamos en el juego. Esto es un ejemplo de, primero el diseño, ya lo habéis visto antes, lo hago en blanco y negro y luego le hago en color, porque es una forma muy fácil, ya teniendo la estructura de values de gris aquí y la luz en este personaje es muy fácil. Si luego viene el director de arte y dice, no, pues mira, estos colores no me gustan, quiero que los hagas en colores, en otro color, lo quiero en verde o lo quiero en rojo. Es muy fácil cambiarle los colores porque ya tengo la base de luz, de tonos de value debajo. Entonces es una forma que trabajamos allí para acelerar el proceso. Estos son otros médicos. Si no queréis que os atienda un médico en condiciones, un señor muy sabio que sabe lo que está haciendo, que ha estudiado, podéis ir al hechicero, que lo veis aquí, o podéis ir a los doctores, al Mad Scientist. Según el tipo de jugador que seáis, podéis ser el personaje que queráis en este juego.
Este último ejemplo que os quiero poner del juego son los enfermeros medievales. No tenemos constancia de que existiera ningún enfermero medieval, pero los diseñadores del juego se los inventaron. Entonces dije yo, bueno, tengo que crear un enfermero. ¿Cómo hago si no había? ¿Dónde miro? Digo, bueno, pues voy a mirar en los enfermeros de ahora. ¿Veis? Voy a ponerles poses de enfermeros de ahora. Voy a ponerles colores de enfermeros de ahora, pero voy a ponerles elementos medievales en el vestido y voy a ponerles elementos de las enfermeras victorianas tradicionales, ¿no? Voy a crear un mix, voy a crear eso que tiene la gente en la cabeza de lo que es una enfermera, ¿no? Yo creo que cuando todos pensamos en una enfermera, pensamos en la típica esta enfermera antigua. Entonces intenté incluir esos elementos en los personajes y los veis aquí, ¿no? Esta pose de enfermera moderna se la puse a esta, ¿no? Parece justo que va a operar, que tiene los guantes preparados. Entonces es algo que también podéis hacer vosotros cuando tenéis que crear unos personajes que supuestamente existieron, pero nunca existieron. Y aquí lo mismo con los enfermeros. Como veis, el acabado final es este. Parecen medievales porque tienen zapatos medievales, detalles como estos, texturas medievales, pero luego tienen esas poses, esas mascarillas y esos tocados que nos recuerdan un poco a lo moderno. Esto es para que veáis otro personaje. Este es el diseño, este es como está en el juego y las posibilidades que tienen los jugadores para cambiarlos son casi infinitas. Pueden cambiar todos los colores y lo pueden hacer realmente horrible. Una cosa que tenéis que tener en cuenta en este tipo de juegos donde los jugadores customizan el personaje es que no tenéis control sobre cómo va a verse ese personaje. No es como un personaje de cine, que tú vas a ver una peli de Pixar, han diseñado el personaje y ese personaje va a ser como tú quieres y está en la película. Aquí tú lanzas tu idea, el jugador la hace suya y le pone unos colores chirriantes que no pegan ni con cola. Pero oye, se lo pasa fenomenal. O con este hace lo mismo, hace esta especie de vampiro gótico, cursi, raro. Pero se lo pasa genial y eso se trata. Se trata de que no diseñéis para vosotros cuando trabajáis en una empresa de estas, sino que diseñéis para el jugador. Diseñéis para que el jugador se lo pase bien, se divierta y tenga opciones. Como por ejemplo, este es otro diseño que yo hice, modelaron en el juego y una fan muy loca se hizo un traje basado en el dibujo. Y esto da mucha satisfacción cuando ves que a la gente le gusta lo que tú haces. Bueno, ahora os voy a contar un poco los Sims 4, donde también trabajé diseñando personajes. Como veis, aquí pude diseñar más personajes, con personalidad y poses y demás. El estilo era mucho más gráfico que pictórico. Estos son los actuales Sims 4, lo que podéis ver en el juego. Estos son los personajes, cómo se van a ver en el juego. Guardan parte de esos elementos gráficos que os he estado comentando. Esta es la evolución que podéis ver. Sims 1, Sims 2, Sims 3 y el Sims 4 es mucho más gráfico. Es como mucho más limpio y gráfico. Estos son los Sims 3 y el Sims 4. Que veis que incluso en el interfaz ya es otra cosa. Cuando diseñamos personajes tenemos que pensar en el environment. ¿Ya? 15. Ok. Ya estoy acabando. Cuando diseñáis personajes tenéis que diseñarlos para que estén en sintonía con el juego. En este caso, en el cine sería con los environments en los que se desarrolla y en los videojuegos sería no solo con los environments en los que vamos a jugar, sino con los interfaces con los que vamos a mover los personajes, customizarlos y cambiarlos. Entonces, si vamos por unos personajes muy gráficos, muy simples, muy lineales y muy estilosos, digamos, pues el environment va a ser también así de limpio y así de estiloso, como veis aquí. Estos son los Sims 3, estos son los Sims 4. Como veis, es un salto brutal en cuanto a la sofisticación en los interfaces y en cuanto a la limpieza y la sensación gráfica que conseguimos con ello. Bueno, estas son las posibilidades que tenéis de transformar vuestros personajes en los Sims 4, tanto la cara como los cuerpos. Ese es el aspecto visual que tiene el juego, muchísimo más gráfico. Y estos son personajes que yo diseñé. Una forma de diseñar personajes es diseñarlos en conjunto. Si todos estos personajes van a estar juntos en el mismo environment, es bueno diseñarlos juntos para contrastarlos y para hacer personajes variados, para que sea un mundo rico de personajes contrastados. Este es uno de ellos, una shopper, digamos una celebrity,
Este era un tailor, una señora que quiere ligar con vosotros en la piscina, la cual probablemente queráis huir. Era otro personaje. También lo divertido de trabajar en videojuegos es que los temas son mucho más adultos a la hora de diseñar, no es tanto como trabajar en animación. Este es el proceso de diseño de un personaje. En este caso eran unos personajes que viven en los swamps, digamos, en Luisiana. Estos típicos personajes de Luisiana. Son los típicos personajes americanos que viven en, digamos, en lo que llaman ellos white trash, que son un poco los paletos de allí, ¿no? Como quien dice. Y estos son los típicos que viven ahí en los pantanos de Luisiana, que se dedican a cazar y son un poco brutos también. Entonces, en el caso de la chica, yo le doy opciones. Digamos que la fila de arriba es más white trash y la de abajo son más los paletos de allí, americanos. Y los diseñadores deciden. Yo doy muchas opciones y ellos seleccionan los que les gusta. Entonces yo los termino de diseñar y los pinto y están ya preparados para producirse, están ya preparados para modelarlos. Y estas son otras opciones que teníamos en los Sims 4, que el juego estaba basado en que el jugador podía prosperar, podía, digamos, evolucionar. Estos son los bohemios. Entonces, lo que yo hice fue diferenciar entre tres tipos diferentes. Los tipos más hippies, como veis aquí, con un look más hippie. Los tipos más hipster, con lo que se lleva ahora como modernos. Y la gente que tiene más dinero y que son más bohemios, pero digamos que se dedican, no sé, son merchants de arte, o son artistas, o son actores de cine o algo así, ¿no? Entonces el espectador podía jugar a desarrollar su personaje y llevarlo desde aquí hasta el triunfo absoluto. Y entonces teníamos que darle opciones para que pudieran customizar ese personaje. Y bueno, eso es todo lo que os quería contar. Me hubiera gustado contaros más cosas, pero no tengo tiempo. Voy a dejar estos 10 minutos que quedan para preguntas, si tenéis alguna. Y nada, deciros que si estáis interesados en mi trabajo, podéis seguirme en Facebook, Instagram, LinkedIn. Y nada, muchas gracias por escucharme. Espero que os haya gustado. ¿Tiempo o no? Va a ser sesión de preguntas. ¿Cómo? Va a ser sesión de preguntas. Aquí tenemos otro micrófono para... Ah, vale. Sí. Pásale esas. Ah. Quédese con ese. No, me quedo con este, claro, para contestar. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola. En realidad yo estoy muy lejos de ser artista. Sí. No sé ni dibujar ni nada, soy ingeniero, pero trabajo con artistas. Sí. Estoy abriendo mi propia empresa y tengo diseñadoras. Y hasta el momento no he tenido muchos problemas para comunicar mis ideas de qué es lo que deseo que elaboren, pero he visto otras empresas que tienen mucho conflicto en esto. La parte creativa, pues me imagino que debe de ser un personaje pues muy caricaturesco, tiene que tener ciertas características. Trato de darles mucha libertad a la hora de hacer esto, pero ¿cuál es la forma ideal para para ti te transmitan una idea, para que tú la puedas desarrollar? Bueno, depende, porque si tú has elegido esos diseñadores porque tienen un estilo que a ti te gusta, tienen un estilo de lo que hacen que te sirve, es más fácil que te comuniques con ellos. Pero a lo mejor, si tienes artistas que son muy versátiles, pero a lo mejor no tienen un estilo en particular, lo que puedes hacer es, lo primero está bien que les des libertad y que confíes en ellos, porque si los artistas no sentimos que tenemos libertad, es penoso ir a trabajar. Pero por otro lado sí que les puedes decir, pues como lo que os he enseñado yo aquí, dame opciones, y dame opciones que sean muy distintas, de manera que entre esas distintas opciones yo pueda decir, por aquí me has dado 5 o 6 muy distintas, muy opuestas, un amplio abanico, pero muy rap, ¿no? Que no las lleven no las desarrollen mucho, sino que sea más boceto. Entonces tú ves esas opciones y dices, esta, por aquí, yo creo que va a ser por aquí, esto me gusta, entonces ellas pueden desarrollar más esa opción. Y ya pintarlo, hacer poses, desarrollar nuestros personajes. Yo creo que así no pierdes el tiempo, ¿no? No pierdes el tiempo, que a lo mejor ellos van a explorar un camino que no te interesa. Gracias. Puedes dirigir un poco más. Hola. Oye, ¿tú qué ventajas encuentras
sobre prototipear en ZBrush. Acércate el micrófono. Ok. Sí. Las ventajas de prototipear en ZBrush y no en Maya directamente. Pues porque yo he encontrado que el ZBrush es más artist friendly, o sea, es más adecuado para artistas. Con el Maya tienes que tener un entrenamiento y un conocimiento técnico y el interfaz es mucho más farragoso para mí. Yo creo que el Maya es mejor para prototipar environments, para prototipar espacios, porque puedes con formas básicas, geométricas, montar un espacio en un momento y luego poner la cámara y explorarlo y luego hacer un paintover en Photoshop. Pero para personajes es mucho mejor que te metas en ZBrush directamente y prototipes ahí. O dibujes o hagas una escultura física real o prototipes en ZBrush. Gracias. Hola, buenas tardes. Hola. Disculpa, ¿qué es lo que podemos hacer para no mezclar dos ideas? Por ejemplo, cuando uno está trabajando sin algún prototipo, o sea, desde cero, que no se lo hayan pedido a nadie, solamente que esté iniciando un proyecto nuevo, un nuevo dibujo, pues, pero que de repente, no sé, se le ocurra meterle otras cosas, pero que no queden en el diseño principal. ¿Qué es lo que se puede o que se recomienda hacer para no irse del tema principal? No sé muy bien no entiendo muy bien lo que me preguntas. En principio tú cuando estás diseñando puedes utilizar cualquier cosa. Puedes utilizar si quieres la cámara del iPhone o la cámara del iPad para hacer fotos de cosas y pintar encima. En principio, para prototipar, cualquier cosa que tengas a mano te sirve. Puede ser un dibujo, puede ser una foto de algo que hagas, puede ser un ZBrush rápido que hagas o un Maya. No entiendo muy bien qué me quieres decir con no irte del Pero tema sí, principal. bueno, si se quiere iniciar un proyecto sin ningún prototipo anterior, solamente que sea el momento, que sea sola, o sea, que se tenga una idea principal, pero sin ningún, ¿cómo te digo? Un respaldo para hacerlo, pues. Un dibujo previo o algo así. ¿Pero te refieres a en una empresa, tú solo, con No, un equipo? Solo, ¿Tú personal, solo? proyecto personal. Pues lo primero tienes que tener una historia, yo creo. Más que hacer random. Un storyboard. Una historia. Antes que el storyboard, la historia. Decir, a ver, ¿qué quiero contar? Y lo escribes. Y luego voy a desarrollar esa historia. Puede ser una historia corta, una historia larga, pero tienes que tener una historia. Porque de esa manera no te vas a ir de madre, no te vas a ir por ahí a explorar, empezar diseñando la casa y irte a hacer el universo. Porque vas a tener una historia que te limita a dónde se desarrolla la historia, vas a tener los espacios limitados, cuántos personajes aparecen en la historia. Y entonces vas a empezar a explorar dentro de esos límites. A veces sentar límites es bueno, porque si no te vas de padre. Entonces siéntate esos límites, créate tú una historia. No hace falta que te escribas una historia muy larga, puede ser un folio, puede ser medio. Pero di, vale, son 2 escenarios y son 2 personajes y ya tienes esos límites. Y una vez, ya sabes que solo puedes explorar eso. Y luego cuando te pongas a explorar, mira referencias del estilo que te gusta, e intenta hacer una cosa de ese estilo. Y luego intenta incluir algo tuyo personal, intenta desarrollarlo, llevarlo a hacerlo tuyo. Pero intenta eso, limitar las opciones inmensas que tienes, ¿no? Es como lo que hice yo con la Mantis, con el personaje del Alien. Yo no dibujé tropecientos mil personajes, ni miré unos monstruos de aquí o unos... No, dije, no, va a ser una flor y un insecto. Entonces yo tengo esa limitación y en esos márgenes juego y puedo crear algo único e interesante. ¿Cuántas? ¿4? ¿O de un par de ellas? Bueno, no sé. Un par de preguntas más. Yo. ¿Qué otro programa recomiendas que sea open source para el diseño de personajes? Pues, a ver, yo solo he usado en 3D el ZBrush, solo he usado ese. Y luego lo que uso es, pues, dibujar y pintar. Dibujar tanto en herramientas tradicionales con la acuarela, lápiz, tal, o con el Photoshop. Si tenéis una Cintiq, yo os recomiendo usar Cintiq, ¿sabes, no? Las tabletas. Es ahora el estándar trabajar en todas las empresas con esas pantallas. Yo ahora cuando agarro una tableta, ya no sé, yo me siento torpe, ya no sé qué hacer con ella. Si puedes utilizar una Cintiq, porque es muy inmediato, pero sí, puedes utilizarla para ZBrush también, la Cintiq. Gracias. La verdad no es tanto el programa que utilicéis como cómo penséis a la hora de acercaros a diseñar.
porque lo importante es que los programas que utilicéis son los que os sirvan a vosotros, os sintáis cómodos utilizándolos. Es más importante que desarrolléis la otra parte primera de aprender a mirar y aprender a sacar algo interesante de lo que veis en la realidad, a extraer algo de la realidad, que sea único e interesante y que sea vuestro punto de vista. Eso es lo más importante que tenéis que hacer. Dime. Hola, yo te quería preguntar, Sí. ¿cómo te acercaste a Electronic Arts? Perdona, no te escucho, ¿puedes hablar más alto? Sí. ¿Cómo te acercaste al estudio de Electronic Arts para trabajar ahí y así? ¿Cómo? Pues Ajá. fue una forma muy curiosa y bastante inesperada. Es gracioso porque me mudé a Estados Unidos con mi marido, que también es artista de desarrollo visual, porque él tenía un contrato con PDI DreamWorks para trabajar diseñando environments en Madagascar. Y entonces yo fui allí, no tenía visa de trabajo. Tenía una visa que se llama Devil's Visa, que es la visa que puedes estar allí haciendo así, nada. Cortarte las venas, ¿vale? Precisamente, ¿no? Entonces digo, me tengo que buscar un trabajo. Entonces empecé a aplicar con mi currículum en distintos estudios. Y un día paseando por mi barrio, que vivía yo en Redwood Shores, digo, anda, Electronic Arts, esto es de videojuegos, voy a ir a casa a ver si tienen alguna opening. Fui a casa, miro en internet, mira, buscan diseñador de personajes, pues voy a contactar con un recruiter para que me diga a quién le tengo que mandar mi portafolio. Entonces me fui a LinkedIn y empecé a buscar recruiters de Electronic Arts. Me salió una lista enorme, escribí a todos, muy amablemente preguntándoles a quién tenía yo que mandar mi portafolio para este específico trabajo en Redwood Shores. Me contestaron 2 de los, 15. 2. Bueno, muy amablemente me dijeron, pues esta persona. Entonces yo escribí a esa persona y esa persona me llamó al día siguiente. Así que es una buena idea que tengáis vuestro perfil en LinkedIn actualizado, que posteéis vuestro trabajo, que tengáis una buena red y que no seáis tímidos a la hora de hablar con la gente, siempre y cuando os dirijáis a ellos muy educadamente y preguntarles, oye, mira, yo soy artista y me gustaría trabajar aquí, ¿con quién tengo que hablar? Mira, este es mi trabajo, me gustaría mucho, si me puedes ayudar, apreciaría mucho que me pusieras en contacto. O sea, yo lo hice de esa manera, me llamaron, no les dije que no tenía visa, no les dije que no tenía permiso ni tenía green card. Entonces yo me fui allí con mi portafolio, hice las entrevistas que se hacen en videojuego, que son muy graciosas porque son todo el día. Ellos te schedulan, no solo hablar como en cine con el director de arte y el productor, o el director, sino te schedulan hablar. Te hacen ahí mítines con el productor, el director de arte, el modelador, el animador, todos los jefes de departamento, y todos quieren hablar contigo a ver si tú les vas a servir para trabajar en equipo, porque en videojuegos es mucho más interactivo que en cine. En cine puedes estar trabajando con el departamento de arte y no hablar con nadie más, pero en videojuego tienes que hablar con los ingenieros, con los animadores, con los modeladores, con todo el mundo. Entonces todos quieren saber si tú vas a poder ser una buena pieza en su equipo, si vas a poder ser buena en su equipo. Entonces yo lo hice así, me fui allí, les gustó, me dijeron, pues mira, si nos ha gustado tu trabajo, queremos contratarte. Digo yo, muy bien, pues nada, hacerme una visa. Y dice, que no tienes. Digo, no. Así que dijeron, bueno, pues te haremos una visa. Tuve que esperar 2 meses, pero a que me hicieran la visa, pero pude. Gracias. Así que fue muy gracioso. Gracias. ¿Ya? Bueno, gracias a todos. Hasta luego. Una última cosa. Si queréis contactar conmigo, aquí tengo tarjetas. Podéis escribirme, venir a por ellas, aquí las dejo.